En una revelación revolucionaria que ha sacudido la industria del automóvil, Steven Winkelmann, consejero delegado de Lamborghini, ha presentado un motor revolucionario que promete remodelar el futuro de los supercoches y lanzar el guante al mercado de los vehículos eléctricos, en rápida expansión. Mientras los vehículos eléctricos cobran un impulso imparable y los fabricantes de automóviles tradicionales se apresuran a adoptar cadenas cinemáticas eléctricas. La audaz decisión de Lamborghini de apostar por la combustión interna ha desatado una tormenta de curiosidad y controversia. La audaz declaración de Winkelmann enfrenta a Lamborghini con las tendencias imperantes, reavivando el encarnizado debate entre la potencia bruta de los motores de gasolina y la elegante promesa de la propulsión eléctrica. Desarrollo de cadenas cinemáticas híbridas. Lamborghini está a punto de desvelar un nuevo y revolucionario motor que promete redefinir la experiencia de los supercoches. Esta cadena cinemática híbrida combina la más avanzada tecnología de combustión interna con un sistema híbrido único y, según el CEO Steven Winkelmann, lleva años en desarrollo. Lamborghini no ha escatimado en gastos a la hora de crear el propulsor más avanzado que la emblemática marca haya creado jamás. El corazón de este motor es un didoche, la esencia misma del ADN de Lamborghini, pero este didocha no se parece a nada que hayas visto antes. Con materiales ligeros, turbocompresor avanzado e innovadora tecnología híbrida, este motor no solo ofrece una potencia extraordinaria, sino que también alcanza niveles de eficiencia y emisiones que rivalizan con los de los vehículos eléctricos. Winkelmann confía en este nuevo motor por sus características innovadoras, que lo diferencian tanto de los motores de combustión tradicionales como de los eléctricos. Destaca el sistema turboeléctrico compacto de alta eficiencia, que prácticamente elimina el retardo del turbo y ofrece una respuesta inmediata al acelerador, una característica distintiva de los vehículos eléctricos. Junto con el didoche de altas revoluciones, que puede alcanzar la asombrosa cifra de 10.000 RPM, este motor promete una sinfonía estremecedora de potencia mecánica y sonido que los motores eléctricos sencillamente no pueden reproducir. Winkelmann argumenta que esta conexión emocional con el coche, la emoción de conducir, es donde los supercoches eléctricos se quedan cortos, y es precisamente donde Lamborghini quiere triunfar. Pero eso no es todo. En lugar de depender únicamente de las baterías, Lamborghini ha creado un sistema híbrido basado en ultracondensadores. Esta innovadora tecnología, probada anteriormente en competición, almacena energía de forma eficiente y la libera casi instantáneamente, proporcionando ráfagas de potencia sin la penalización de peso que suponen los grandes paquetes de baterías. Winkelmann afirma con orgullo que el sistema más ligero da al nuevo motor de Lamborghini una ventaja significativa en el manejo, ofreciendo una mayor agilidad y capacidad de respuesta que sus homólogos eléctricos, que a menudo están lastrados por pesadas baterías. En su audaz desafío al mundo de los supercoches eléctricos, Winkelmann subraya que, aunque los vehículos eléctricos destacan en aceleración bruta gracias a su par motor instantáneo, a menudo se quedan atrás en velocidad punta, dinámica de conducción y la conexión emocional que ansían los conductores. El nuevo motor didoche híbrido de Lamborghini está diseñado para superar a los superdeportivos eléctricos no solo en aceleración, sino también en rendimiento sostenido a alta velocidad, ofreciendo una emocionante experiencia de conducción de 0 a 200 mph y más allá. Winkelmann no solo se centra en las prestaciones, sino que también defiende la conservación de la rica herencia de Lamborghini. Sostiene que la experiencia de conducción visceral, el rugido del motor, la sensación de los cambios de marcha y la potencia bruta bajo los pies es algo que los coches eléctricos simplemente no pueden reproducir. Aunque reconoce los notables avances de los vehículos eléctricos, insiste en que carecen del carácter conmovedor que define el legado de Lamborghini. Esta visión del futuro de Lamborghini es una visión en la que confluyen la tecnología punta y una pasión atemporal por la conducción. El motor didoche híbrido de Winkelmann es un audaz paso adelante que encarna el compromiso de la empresa con el rendimiento sostenible, al tiempo que se mantiene fiel a la legendaria identidad de la marca. Reconoce que la industria automovilística está evolucionando hacia la electrificación, pero subraya que Lamborghini está adoptando un enfoque distinto. El nuevo motor forma parte de una estrategia más amplia para cumplir las estrictas normas mundiales sobre emisiones sin sacrificar las prestaciones que esperan los fans de Lamborghini. Cumplirá la próxima normativa de emisiones Euro 7, gracias a avanzados sistemas de gestión del combustible, materiales ligeros e innovadoras tecnologías de posttratamiento. De cara al futuro,
Winkelmann dejó entrever la posibilidad de incorporar combustibles sintéticos en futuros modelos, una interesante perspectiva que podría reducir aún más la huella de carbono de Lamborghini, producidos a partir de energías renovables. Los combustibles sintéticos pueden utilizarse en los motores de combustión interna existentes, ofreciendo una solución viable en un mundo cada vez más dominado por los coches eléctricos. Al invertir tanto en tecnología híbrida como en combustibles alternativos, Lamborghini se está posicionando para ofrecer a los clientes una opción emocionante que equilibra las prestaciones con la conciencia medioambiental. El papel del didoche híbrido en el mercado de los supercoches. El anuncio de Winkelmann no solo ha captado la atención de los entusiastas de Lamborghini, sino que también ha suscitado un debate más amplio sobre el futuro de los supercoches. Mientras muchos fabricantes de automóviles se apresuran a desarrollar líneas totalmente eléctricas, la apuesta de Lamborghini por la tecnología híbrida sugiere que el motor de combustión interna podría no estar abocado a una desaparición inmediata, al menos en el ámbito de los vehículos de altas prestaciones. El debate entre electricidad y combustión interna tiene tanto que ver con la emoción y la identidad como con la tecnología y la eficiencia. Para muchos puristas, la idea de un Lamborghini silencioso alimentado por baterías es un oxímoron. Winkelmann parece entender bien este sentimiento, y su estrategia parece estar orientada a preservar la esencia de la marca al tiempo que se adapta a la evolución del panorama. Los críticos con el enfoque de Lamborghini sostienen que el futuro es innegablemente eléctrico y que la apuesta de la empresa por la tecnología híbrida podría ser una solución a corto plazo en un mercado en rápida evolución. Señalan que los vehículos eléctricos tienen una clara ventaja en términos de mantenimiento, fiabilidad y coste de propiedad, factores cada vez más importantes para los consumidores. Además, es probable que los avances en la tecnología de las baterías y la infraestructura de recarga disminuyan los inconvenientes actuales de los supercoches eléctricos, como la ansiedad de autonomía y los largos tiempos de recarga. Estos críticos creen que la decisión de Lamborghini de seguir invirtiendo fuertemente en tecnología de combustión interna podría limitar su atractivo en el mercado a largo plazo. Sin embargo, los partidarios de la visión de Winkelmann sostienen que siempre habrá un lugar para los vehículos de altas prestaciones, emocionalmente atractivos y que ofrezcan algo diferente de lo habitual. Creen que el compromiso de Lamborghini de desarrollar un nuevo motor didoche híbrido es un testimonio del rechazo de la marca a conformarse con las tendencias y de su deseo de superar los límites de la ingeniería automovilística. Para estos entusiastas, la emoción de oír el chirrido de un motor atmosférico a altas revoluciones y sentir la física de los movimientos de un coche es una experiencia que no pueden reproducir los motores eléctricos por muy rápidos o eficientes que lleguen a ser. El nuevo motor de Lamborghini es algo más que una maravilla tecnológica. Representa una postura filosófica en el actual debate sobre el futuro de la conducción. Winkelmann no solo vende un coche, vende una experiencia, una declaración y un desafío al statu quo. Invita a clientes y aficionados a reconsiderar lo que significa conducir un supercoche en el siglo XXI. Aunque los vehículos eléctricos dominen la conversación sobre sostenibilidad, el nuevo motor de Lamborghini nos recuerda que conducir es algo más que desplazarse del punto A al B. Se trata del viaje, la emoción y la conexión visceral entre el hombre y la máquina. Se trata del viaje, la emoción y la conexión visceral entre el hombre y la máquina. La presentación de este nuevo motor por parte de Winkelmann ya ha empezado a repercutir en el sector. Los competidores se enfrentan ahora a la disyuntiva de seguir el ejemplo de Lamborghini y explorar la tecnología híbrida o apostar por la electrificación. Para Lamborghini, este nuevo motor podría ser el elemento diferenciador que lo distinga en un mercado abarrotado de supercoches eléctricos, proporcionando una alternativa que ofrezca lo mejor de ambos mundos, unas prestaciones inigualables y un guiño a la tradición. Mientras el mundo del automóvil sigue evolucionando, una cosa es cierta: Lamborghini, bajo la dirección de Winkelmann, no teme tomar el camino menos transitado. Desde el punto de vista empresarial, la estrategia de Lamborghini es a la vez audaz y calculada. Los vehículos eléctricos se han convertido en una parte importante del mercado automovilístico, y casi todos los grandes fabricantes de automóviles han anunciado planes de transición a líneas totalmente eléctricas en la próxima década. Los gobiernos de todo el mundo están endureciendo la normativa sobre emisiones y la opinión pública se inclina cada vez más por alternativas respetuosas con el medio ambiente. En este contexto, la apuesta de Lamborghini por la tecnología híbrida en lugar de la eléctrica puede parecer contraintuitiva, pero también sitúa a la marca en una posición única en un mercado en rápida homogeneización.
Al adoptar un enfoque híbrido que aprovecha tanto la tecnología eléctrica como la de combustión tradicional, Lamborghini puede atraer a un segmento nicho pero muy apasionado de entusiastas del automóvil que todavía anhelan la emoción bruta de un motor que ruge a la vida. Financieramente, esta decisión puede tener importantes ventajas. Aunque los vehículos eléctricos tienen menores costes de mantenimiento y menos piezas móviles que los coches tradicionales, los costes iniciales de desarrollo y producción pueden ser desorbitadamente altos debido a la tecnología de las baterías y otros componentes electrónicos asociados. Al perfeccionar y mejorar su experiencia actual en motores de combustión interna con mejoras híbridas, Lamborghini puede aprovechar la infraestructura, las cadenas de suministro y las bases de conocimientos existentes. Esto no quiere decir que desarrollar un nuevo motor híbrido sea barato, ni mucho menos, pero permite a Lamborghini evitar los enormes gastos de capital que conlleva un giro completo hacia la tecnología eléctrica. Esta estrategia financiera les permite seguir siendo flexibles y responder a las demandas del mercado sin comprometerse totalmente con una única vía tecnológica. Además, la última innovación de Lamborghini puede considerarse una apuesta calculada por la futura convergencia tecnológica. A medida que la industria automovilística evoluciona, es probable que veamos una mezcla de diferentes tecnologías en lugar de un cambio completo en una dirección. El enfoque híbrido de Lamborghini les mantiene en el juego en caso de que las tecnologías de combustión interna, híbrida y eléctrica encuentren una forma de coexistir. El desarrollo de combustibles sintéticos, tal y como insinuó Winkelmann, podría proporcionar una solución medioambientalmente sostenible para los motores de combustión interna, haciéndolos viables durante décadas. Así pues, Lamborghini no se limita a cubrir sus apuestas, se está posicionando estratégicamente para liderar un panorama automovilístico polifacético. A mayor escala, la decisión de Lamborghini refleja un profundo conocimiento de su identidad de marca y de la psicología de su clientela. Durante más de medio siglo, Lamborghini ha sido un símbolo de desafío, rendimiento y diseño vanguardista. Sus coches no son solo vehículos, son expresiones de poder, arte y rebelión. Anuncio del Didoche híbrido de Lamborghini. El anuncio de Winkelmann está en consonancia con esta filosofía, al optar por mejorar en lugar de sustituir el elemento que hace que un Lamborghini sea un Lamborghini. La decisión de desarrollar un Didoche híbrido en lugar de un propulsor totalmente eléctrico responde a los deseos de un grupo de consumidores a los que no les importa tanto la silenciosa eficiencia de la energía eléctrica como la estruendosa sinfonía de un motor de altas prestaciones que solo un Didoche puede ofrecer. No se puede subestimar la importancia cultural y emocional de este movimiento. Un Lamborghini es más que una máquina, es una experiencia sensorial. Desde el agresivo lenguaje de diseño hasta el visceral gruñido del motor y el preciso tacto del volante, todos los elementos están pensados para despertar la pasión. En una época en la que los coches se están convirtiendo cada vez más en aparatos estériles construidos para la eficiencia y la comodidad, la elección de Lamborghini de centrarse en mejorar los aspectos emocionales de la conducción es un poderoso elemento diferenciador. Este nuevo motor no es solo una cuestión de especificaciones técnicas, sino de preservar una especie de experiencia automovilística en peligro de extinción, en la que conducir es una forma de arte y la máquina que llevas debajo te hace sentir vivo. Los avances tecnológicos de este nuevo motor van mucho más allá de la potencia y el rendimiento. Winkelmann destacó que el motor Didoche híbrido emplea un sofisticado sistema de gestión térmica para garantizar el máximo rendimiento en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Esto es crucial, ya que los motores tradicionales de alto rendimiento pueden sufrir sobrecalentamiento, especialmente bajo las rigurosas exigencias de la conducción en circuito. Mediante la integración de avanzadas tecnologías de refrigeración y sistemas inteligentes de gestión del motor, Lamborghini garantiza que el nuevo motor siga siendo no solo potente, sino también duradero y fiable, características esenciales para mantener la confianza de los clientes y la integridad de la marca. Lamborghini también aprovecha este motor para ampliar los límites de la aerodinámica automovilística y la dinámica del chasis, gracias al tamaño compacto de la cadena cinemática híbrida y al peso reducido del sistema de ultracondensadores en comparación con las baterías convencionales. La empresa ha podido diseñar un nuevo paquete aerodinámico que maximiza la carga aerodinámica sin comprometer la velocidad máxima. El centro de gravedad más bajo, conseguido gracias a la innovadora integración de los componentes híbridos, mejora aún más la maniobrabilidad, permitiendo que el coche tome las curvas con una precisión que daría envidia incluso a los supercoches eléctricos más avanzados.
Este enfoque en las prestaciones dinámicas pone de manifiesto la intención de Lamborghini de mantener su estatus como proveedor de la experiencia de conducción definitiva, combinando las emociones de la conducción tradicional con la tecnología más avanzada. Sostenibilidad e implicaciones para el mercado. El nuevo motor también representa un cambio en la forma en que Lamborghini ve la sostenibilidad. Aunque muchos podrían percibir la reticencia de Lamborghini a adoptar plenamente la electrificación como una falta de compromiso con el medio ambiente, Winkleman ha dejado claro que la empresa se dedica a reducir su huella de carbono de forma coherente con sus valores de marca. El motor V12 híbrido, diseñado para funcionar perfectamente con combustibles sintéticos, refleja este enfoque equilibrado de la sostenibilidad, a diferencia de la producción de baterías, que tiene sus propios problemas medioambientales. Los combustibles sintéticos ofrecen una forma potencialmente más limpia y sostenible de mantener los motores de combustión interna en la carretera sin tener que depender de metales de tierras raras y otros recursos perjudiciales para el medio ambiente. Desde el punto de vista del mercado, el nuevo motor híbrido de Lamborghini podría marcar una tendencia que otros fabricantes de coches de lujo y de altas prestaciones podrían seguir. Durante años, la conversación en torno al desarrollo automovilístico ha estado dominada por los vehículos eléctricos, pero ahora se reconoce cada vez más que pueden existir múltiples vías hacia la sostenibilidad, demostrando que las tecnologías pueden ofrecer tanto prestaciones como beneficios medioambientales. Lamborghini podría fomentar un resurgimiento del interés por los sistemas de propulsión alternativos que van más allá de la elección binaria de gasolina o eléctrico. Otras marcas, sobre todo las que tienen un fuerte pedigrí de competición o un legado de ingeniería de alto rendimiento, podrían ver el éxito de Lamborghini como un modelo para sus propios desarrollos futuros. Además, el enfoque de Lamborghini podría tener implicaciones significativas para el mercado de coches de lujo en su conjunto. Los supercoches eléctricos, aunque tecnológicamente avanzados, suelen carecer de los marcadores tradicionales del lujo, como el sonido, la dinámica de cambios y la complejidad mecánica de larga duración que muchos compradores de gama alta valoran. El motor V12 híbrido, que combina estos elementos tradicionales con tecnología futurista, puede ofrecer un paquete más convincente a los compradores exigentes que quieren lo mejor de ambos mundos. Esto podría crear una nueva categoría dentro del segmento de lujo, donde la emoción y la tradición se unen a la innovación y la sostenibilidad, proporcionando una propuesta de valor única que los vehículos eléctricos podrían tener dificultades para igualar. Atractivo emocional y futuro del diseño de automóviles. Para Lamborghini, no hay nada más importante en juego. El mundo del automóvil se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que se tomen hoy marcarán el futuro de las próximas décadas. Con la presentación de su nuevo motor, Lamborghini no solo ha reafirmado su compromiso con él, sino que también ha declarado su intención de seguir marcando la pauta de lo que puede ser un supercoche. El mensaje de Winkleman es claro: Lamborghini no está aquí para seguir, está aquí para liderar, para innovar y para desafiar el status quo. El camino que queda por recorrer es incierto, pero con este nuevo V12 híbrido, Lamborghini está preparado para labrarse su propio camino, un camino en el que la emoción de conducir nunca se vea comprometida y el espíritu de innovación esté siempre vivo. No podemos pasar por alto los posibles efectos de este anuncio en el futuro de la competición automovilística. Lamborghini tiene una rica historia en el deporte del motor, y un motor V12 híbrido podría cambiar las reglas del juego también en este ámbito. Con muchas series de carreras en todo el mundo, incluyendo la Fórmula 1 y los campeonatos de resistencia, explorando tecnologías híbridas y eléctricas, el nuevo motor de Lamborghini podría servir de plataforma para una nueva generación de máquinas de carreras. Si Lamborghini decide entrar o volver a entrar en determinadas series de carreras con esta tecnología híbrida, podría sentar las bases para una nueva era del automovilismo, en la que las cadenas cinemáticas tradicionales coexistan con competidores totalmente eléctricos, e incluso los superen. Esto también podría reavivar el interés entre los aficionados que ansían la experiencia visceral de las carreras que combinan tanto el par eléctrico como el rugido de la combustión interna. Impacto más amplio en la industria y legado. Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de este motor híbrido abre numerosas posibilidades para nuevos avances en tecnología automovilística. Los trabajos de Lamborghini sobre ultracondensadores, por ejemplo, podrían dar lugar a innovaciones que van más allá de las aplicaciones automovilísticas.
Estos ultracondensadores ofrecen una solución de almacenamiento de energía de alta densidad y carga y descarga rápidas que podría revolucionar la gestión de la energía en diversos campos, desde el aeroespacial hasta la electrónica de consumo. Así pues, los esfuerzos de investigación y desarrollo de Lamborghini podrían tener implicaciones de largo alcance, posicionando a la empresa no solo como fabricante de automóviles, sino como líder en el desarrollo de tecnología de alto rendimiento. Tampoco se puede ignorar el impacto psicológico del anuncio de Lamborghini en sus competidores. Para marcas como Ferrari, McLaren, Porsche y Bugatti, todas las cuales han explorado o están desarrollando activamente tecnologías híbridas o eléctricas, la audaz postura de Lamborghini les reta a reconsiderar sus estrategias. En un mercado que a menudo sigue las tendencias, la decisión de Lamborghini de innovar dentro de su propio paradigma obliga a los competidores a replantearse lo que los consumidores podrían querer dentro de 5, 10 o incluso 20 años. Es probable que la competencia se intensifique, dando lugar a innovaciones aún más emocionantes a medida que cada marca intente superar a la otra, garantizando que la edad de oro del supercoche esté lejos de terminar. La decisión de Lamborghini de combinar la potencia de un V12 atmosférico con la tecnología híbrida más avanzada significa un profundo conocimiento del arte mecánico y el compromiso emocional que definen la experiencia del supercoche. Este último motor no se limita a la potencia bruta, aunque la tiene a raudales, sino que crea una experiencia de conducción multicapa que electriza los sentidos. Mantiene las cualidades viscerales de un motor de combustión, incluida su distintiva presencia auditiva y su respuesta dinámica, al tiempo que incorpora el par motor instantáneo y el aumento de eficiencia que proporciona la asistencia del motor eléctrico. Para los entusiastas, esto significa obtener lo mejor de ambos mundos, el atronador gruñido de un V12 y la moderna sofisticación de una transmisión eléctrica perfectamente armonizados. La importancia de este motor V12 híbrido va más allá de las especificaciones técnicas. Representa el compromiso de Lamborghini con el perfeccionamiento y la superación de los límites de la simbiosis mecánica y eléctrica, mediante la optimización de los procesos de recuperación de energía y el despliegue del motor eléctrico como complemento del motor de combustión a determinadas revoluciones. Lamborghini ha logrado una experiencia híbrida más integrada y fluida que la vista en anteriores vehículos de altas prestaciones. Esta puesta a punto garantiza no solo la máxima potencia, sino también una mayor eficiencia de combustible y menores emisiones, lo que demuestra que Lamborghini se preocupa tanto por la responsabilidad medioambiental como por el rendimiento. Además, la ingeniería que hay detrás de este sistema híbrido presenta una hoja de ruta de lo que podrían ser los futuros supercoches híbridos. El uso de un ultracondensador en lugar de una batería convencional de iones de litio es un paso audaz que refleja el espíritu innovador de Lamborghini. Los ultracondensadores, aunque menos comunes, ofrecen ventajas significativas en términos de densidad energética, velocidad de carga y peso, lo que permite un despliegue más rápido de la energía y una mejor distribución del peso, un factor crítico en la dinámica de conducción de alto rendimiento. Esta elección subraya el deseo de Lamborghini de mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica, incluso cuando la industria en general gravita hacia soluciones más convencionales. Esta vía de innovación puede llevar potencialmente a Lamborghini a explorar tecnologías aún más vanguardistas, como la aerodinámica activa combinada con sistemas inteligentes de distribución de energía. Imagine un futuro en el que un supercoche Lamborghini ajuste dinámicamente su configuración aerodinámica en tiempo real para optimizar la carga aerodinámica y los coeficientes de resistencia, recalibrando al mismo tiempo el reparto de potencia eléctrica y de combustión para alcanzar la máxima velocidad en las curvas. Este enfoque holístico de las prestaciones y la eficiencia no solo elevaría la dinámica de conducción, sino que también reforzaría la imagen de Lamborghini como marca que desafía constantemente los límites de la ingeniería automovilística. Un aspecto igualmente convincente del nuevo motor de Lamborghini es su impacto potencial en la identidad de la marca y su relación con su clientela. Históricamente, los clientes de Lamborghini han sido conocidos por su pasión por la conducción, su amor por la experiencia emotiva de un automóvil y su aprecio por el diseño y la tecnología de vanguardia. El V12 híbrido se alinea perfectamente con estos valores, ofreciéndoles un coche que no solo ofrece unas prestaciones excepcionales, sino que también representa un puente entre el legado del motor de combustión interna y el emergente futuro eléctrico. Esta apelación tanto a la tradición como a la innovación crea una narrativa convincente que resuena profundamente en el público de Lamborghini,
reforzando la lealtad a la marca en una época en la que muchas marcas de lujo se enfrentan a crisis de identidad debido al rápido cambio hacia la electrificación. Además, la introducción de este nuevo motor tendrá un profundo efecto en el legado de competición de Lamborghini y en sus ambiciones automovilísticas. Durante décadas, los deportes de motor han sido un campo de pruebas para las tecnologías automovilísticas. Con el D-Docce híbrido, Lamborghini tiene una oportunidad única de consolidar aún más su presencia en varias series de carreras que están pasando a formatos híbridos y eléctricos. Este movimiento podría suponer la entrada de Lamborghini en nuevas categorías de competición o incluso la creación de un programa de automovilismo específico que muestre las capacidades de su cadena cinemática híbrida. Este desarrollo no solo proporcionaría valiosos datos de pruebas en el mundo real, sino que también reforzaría la reputación de la marca como líder en rendimiento y tecnología. Desde el punto de vista comercial, la estrategia híbrida de Lamborghini podría abrir nuevas vías de ingresos y oportunidades de mercado. Con la obligatoriedad de los vehículos eléctricos y unas normativas sobre emisiones cada vez más estrictas en todo el mundo, un futuro con un motor de combustión puro ya no es factible para ningún fabricante de automóviles. Sin embargo, al apostar por los híbridos a corto y medio plazo, Lamborghini puede ofrecer una alternativa convincente tanto a los entusiastas de los motores de combustión tradicionales como a los potenciales usuarios de vehículos eléctricos que aún dudan en dar el paso. Con esta estrategia, Lamborghini podría ampliar su presencia en el mercado en regiones donde los híbridos son más prácticos o viables desde el punto de vista legal, como algunas zonas de Asia y Oriente Próximo, donde la infraestructura para los vehículos eléctricos aún está en desarrollo. Impacto estratégico e implicaciones para el mercado. El motor D-Docce híbrido también tiene implicaciones estratégicas para la empresa matriz de Lamborghini, el grupo Volkswagen. Dentro del conglomerado, las distintas marcas tienen diferentes mandatos y mercados objetivo, mientras que marcas como Porsche y Audi están apostando fuerte por la electrificación. El enfoque híbrido de Lamborghini proporciona al grupo VW una cartera diversificada de opciones de propulsión que puede adaptarse a las distintas demandas del mercado y a los distintos entornos normativos. Esta diversificación garantiza que el grupo VW siga siendo competitivo en todos los sectores, desde el totalmente eléctrico al híbrido, pasando por el de combustión interna de alto rendimiento, mitigando así el riesgo y capitalizando múltiples oportunidades de crecimiento. Por otra parte, el D-Docce híbrido de Lamborghini podría influir en el futuro desarrollo de los combustibles sintéticos y su adopción en vehículos de altas prestaciones. La mención de Winkelmann a los combustibles sintéticos coincide con el creciente interés por los carburantes alternativos que pueden reducir la huella de carbono sin exigir una revisión completa de las actuales tecnologías de motores de combustión interna. Si el modelo híbrido de Lamborghini tiene éxito, podría fomentar nuevas inversiones en investigación y producción de combustibles sintéticos, lo que podría proporcionar una alternativa muy necesaria a la electrificación en regiones donde la infraestructura eléctrica sigue siendo limitada o donde los consumidores y las industrias se resisten a los vehículos totalmente eléctricos. Los combustibles sintéticos podrían beneficiar especialmente a los países con una industria petrolera fuerte que buscan alternativas más sostenibles y económicamente viables. Si Lamborghini, con su atractivo mundial y su credibilidad en ingeniería, puede demostrar que los combustibles sintéticos pueden ofrecer un alto rendimiento y sostenibilidad, podría inspirar a gobiernos y entidades privadas a invertir más en esta tecnología. El resultado podría ser un cambio más amplio en el planteamiento de la industria automovilística respecto a la sostenibilidad, que vea coexistir y competir múltiples tecnologías, fomentando un ecosistema de innovación sano y dinámico. Identidad de marca. Impacto en el cliente y tendencias futuras. La audaz decisión de Lamborghini no se limita a las prestaciones, sino que habla del alma misma de la propiedad de un coche y de la experiencia de conducción en sí. En una era en la que la automatización, la inteligencia artificial y la conducción autónoma de los coches eléctricos se están convirtiendo en la norma, todavía existe un profundo deseo entre muchos conductores de sentir la conexión con su coche, de mantener el control, de comprometerse realmente con la carretera y de experimentar esa emoción en bruto que solo una máquina de altas prestaciones puede ofrecer. El compromiso de Lamborghini de preservar el puro placer de conducir es un refrescante desafío a la creciente tendencia de experiencias automovilísticas estériles y sin intervención. Combinando emociones de conducción atemporales con tecnología de vanguardia, Lamborghini está allanando el camino para un futuro en el que la cultura del automóvil no tenga que renunciar a su corazón emocional.
Es una declaración de que la emoción de conducir, esa conexión visceral, es tan importante como la innovación tecnológica. Además, el motor didoche híbrido de Lamborghini podría inspirar un cambio en la filosofía del diseño automovilístico. Al combinar la potencia de combustión tradicional con la innovación eléctrica, Lamborghini podría liderar una nueva ola de arquitectura de vehículos que armonice ambos sistemas para crear una experiencia de altas prestaciones sin fisuras. Este enfoque podría revolucionar el diseño de los supercoches, al incorporar materiales futuristas y características aerodinámicas que potencian tanto la potencia eléctrica como la de combustión. Es probable que el efecto dominó de este motor didoche híbrido se extienda mucho más allá del mercado de los coches de lujo. Las escuelas de ingeniería y los programas de diseño de automóviles estudiarán sin duda el enfoque de Lamborghini como un caso de equilibrio entre tradición y modernidad, dando a los estudiantes la oportunidad de explorar lo último en tecnología híbrida e integración de cadenas cinemáticas. La innovación de Lamborghini podría dar lugar a una nueva generación de ingenieros expertos en combinar viejas y nuevas tecnologías para maximizar tanto el rendimiento como la sostenibilidad. En el sector del lujo, la fusión de alto rendimiento y tecnología ecológica de Lamborghini podría cambiar la forma de comercializar la sostenibilidad junto con la exclusividad. Dado que los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto al impacto medioambiental de las marcas que apoyan, el motor híbrido de Lamborghini ofrece una potente solución que satisface tanto el lujo como la sostenibilidad. Esto podría influir no solo en el marketing de Lamborghini, sino también establecer una nueva norma para las marcas de lujo de todo el mundo, fomentando una mayor atención a la fusión de la artesanía tradicional con las prácticas ecológicas modernas. El éxito de Lamborghini a la hora de demostrar que los sistemas híbridos pueden cumplir o superar las normas de emisiones sin renunciar a la emoción de conducir también podría tener un profundo efecto en la futura normativa automovilística. Si un fabricante de supercoches como Lamborghini logra este equilibrio, podría animar a los responsables políticos a crear normas más matizadas que dejen espacio para los vehículos híbridos de altas prestaciones, sin presionar por un futuro totalmente eléctrico. Este cambio podría ayudar a crear un entorno normativo más equilibrado que fomente diversas soluciones tecnológicas, en lugar de forzar un enfoque único para todos. Queremos conocer tu opinión. ¿Cómo crees que influirá este nuevo motor híbrido en el mercado de los coches eléctricos? Comparte tu opinión con nosotros a continuación. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.